enormes errores, cometió agravios a la sociedad peruana, porque las cosas incluso que hizo bien las pudo hacer en democracia y optó por controlarlo todo del brazo de Vladimiro Montesinos. Con el fallecimiento de Alberto Fujimori, no hay duda de que termina una etapa en la historia nacional. Pero yo creo que antes de profundizar una reflexión sobre lo que es el centro finalmente del debate hoy, es decir, si el fujimorismo va a sobrevivir a la pérdida de su inspirador, por así decirlo, Alberto Fujimori. Y yo decía que antes de entrar en esta discusión hay que hablar del tema del indulto y de las cosas que se están diciendo cuando uno escucha a Pedro Pablo Kuczynski decir que el otorgamiento, el indulto era justo, pretende que nos olvidemos de lo que se denunció acá, porque acá fue el primer lugar donde se denunció, no el hecho del otorgamiento del indulto, sino el haber convertido un tema que debía manejarse en el ámbito de lo estrictamente humanitario como una moneda de cambio político. Yo te doy el indulto a tu viejo, que era lo que le decían a Kenji Fujimori, desesperado y dispuesto a cualquier cosa con tal de sacar a su padre de la cárcel, a cambio de que tú no le des los votos al Congreso para la vacancia presidencial. Por supuesto que hubo una transacción. Y por supuesto que ensuciaron, como lo hace todo, la política en el Perú, un tema que debía ser tratado en términos estrictamente humanitarios. Es decir, al final, Alberto Fujimori ha terminado muriendo por las causas que eran previsibles que iba a morir, en mayor o menor plazo. Ese hombre estaba condenado. Y si la discusión se hubiera planteado en esos términos, se hubiera constituido un equipo, una comisión médica independiente, en las condiciones y circunstancias, porque es muy controversial el tema, o era muy controversial, con supervisores de la Organización de Estados Americanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con participación de alguna manera de representantes de los familiares de las víctimas. Yo estoy absolutamente seguro que la conclusión hubiera sido la que todos hemos sido testigos. La condición de salud del señor ameritaba un indulto humanitario. Pero todo esto se ha ensuciado no solo por el odio, porque lamentablemente en el Perú hay demasiado odio, sino por esta capacidad espantosa de los políticos, insisto, de ensuciarlo todo. Una discusión que debía ser sobre esto, sobre la salud de este hombre y sobre si era justificado o no dejarlo ir a su casa para que muera como finalmente murió al lado de su familia. No. Se convirtió en una transacción donde ¿qué te doy y qué me das? Yo te doy el indulto, tú me quitas los votos para que no me vaquen, PPK. ¿Qué crees que no tenemos memoria? Donde festinaron documentos. El indulto estaba a punto de darse y todavía no estaba hecho el trámite elemental ni la solicitud. O en el último periodo, donde la resolución del Tribunal Constitucional tiene más que ver con los cubileteos políticos y las mutuas concesiones que se están haciendo entre quienes supuestamente eran enemigos hasta hace poco y hoy prácticamente están dirigiendo el país. Porque en eso se convirtió. Entonces yo creo que de esto, o sea, esto del indulto es una señal de aquello de lo que nos tenemos que salir. De eso nos tenemos que salir, de este fango en el que nos hemos estado revolcando y que nos ha hecho tanto daño. Esa incapacidad de mirar con la cabeza fría y con objetividad cada tema. Cada tema. Incluyendo el del verdadero papel de Alberto Fujimori, es decir, ser capaces de mirar y decir, este hombre hizo cosas importantes, sí, y sería mezquino no reconocerla, pero cometió enormes errores, cometió agravios a la sociedad peruana, porque las cosas incluso que hizo bien las pudo hacer en democracia y optó por controlarlo todo del brazo de Vladimiro Montesinos. Controlar las Fuerzas Armadas, la policía, la política,
los medios de comunicación, toda la vida institucional. No había en el Perú juicio, contrato, licitación que se hiciera, que tuviera un mínimo de importancia, que no pasara por la salita de Vladimiro Montesinos. Y la justicia ha sido bastante imperfecta. Porque si en este momento supiéramos toda la verdad sobre lo que fue la corrupción en esa salita y todos los empresarios que pasaron por ahí para arreglar grandes negocios, hay muchos que estarían en la cárcel y que ni siquiera han sido investigados. Pero en fin, es decir, esa fue la opción, el del control de la sociedad. A lo que se sumó, por supuesto, violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, por supuesto que ocurrieron, ¿no? Pero también es cierto, como lo reclaman los fujimoristas, que a ellos se les juzga con mayor severidad que a los anteriores gobiernos, donde ocurrieron horrores y espantos en términos de violaciones a los derechos humanos. Pero el tema hoy es si finalmente el fujimorismo va a sobrevivir a Fujimori. Miren ustedes las paradojas de la vida. Hace 34 años, Alberto Fujimori insurgió a la vida política como un outsider, como un hombre que se rebelaba no solo contra la terrible crisis económica, social y de seguridad que vivíamos por el terrorismo y la hiperinflación, sino que se rebelaba contra la clase política, contra los políticos ineptos y corruptos que habían puesto al país al borde del abismo. Y 34 años después, fíjense ustedes, los peruanos estamos en la misma situación. Estamos hartos de la ineficiencia, la corrupción con la que los políticos manejan la conducción del país. Y fíjense ustedes, parte de esa clase política son los que se pretenden herederos de Alberto Fujimori, es decir, Fuerza Popular, que no es ni de lejos lo que en algún momento, cuando capturaron a Abimael Guzmán, o cuando la economía empezó a resucitar en el Perú y cuando se empezaron a tener los primeros síntomas de estabilidad económica y volvió el oxígeno y la esperanza a muchos peruanos, no estamos ni de lejos con la popularidad del fujimorismo. Keiko Fujimori, su verdadero voto el año 2021 no llegó al 12% de quienes participaron en las elecciones. Dicho sea de paso, porque si lo proyectamos al electorado global, su porcentaje es incluso aún menor. Aún menor, esa es su realidad, esa era su realidad. Y lo que ha ocurrido desde 2021 hasta ahora es un profundo descrédito. O sea, ¿ustedes creen que el Congreso de la República tiene la miseria de aprobación que tiene y el desprecio que le tiene la gente a la clase política no incluye a Fuerza Popular, que se pretende heredera del fujimorismo? Cuando son parte de todo este festival que estamos viendo cada día en el Congreso de la República, estas barbaridades de legislación que están produciendo y pariendo casi cada semana, cuando están tomando decisiones en un país que está pasándola mal, donde la gente tiene que chambear más para ganar menos y pagar productos más caros. Eso no existe para esa isla, ¿no? Esa burbuja que es el Congreso de la República, en la que los fujimoristas son al final los que mandan. Entonces, yo no sé si la historia regresara 34 años atrás y Alberto Fujimori volviera a ser un protagonista de la vida política nacional, repitiendo la historia, tendría que rebelarse contra Fuerza Popular también. También. Porque finalmente es parte de lo mismo, porque otra vez tenemos una clase política que vive de espaldas al país y que es la responsable de que las cosas en este país no hayan cambiado. De que aquello que se hizo de bien, que permitió el crecimiento económico, que nos abrió nuestra economía al mundo, con todos los defectos que se cometieron y los errores que se cometieron en el camino. La independización del Banco Central de Reserva de las decisiones políticas, es decir, aquello que nos ha dado estabilidad, no ha podido convertirse en una transformación de la vida de la gente. Por Dios, el 80% de los peruanos viven en la informalidad.
Tenemos una cantidad de niños anémicos, desnutridos, que es una vergüenza. Nuestro sistema de salud y de educación pública se caen a pedazos. No tenemos infraestructura. Vamos a inaugurar el puerto de Chancay y da miedo. Porque si ahora llegar desde Lima a Chancay es un infierno, imagínense cuando haya miles de containers entrando y saliendo del puerto. Lo que va a ser eso. Y no tenemos infraestructura y nadie ha pensado en eso porque no tenemos proyecto nacional de largo plazo. Los inversionistas, los chinos, ellos saben lo que quieren del Perú. Nosotros mismos no lo sabemos porque no hemos sido capaces de definirlo. No tenemos agua potable, las condiciones ni saneamiento en Chancay. Vamos a inaugurar el más grande puerto de Sudamérica. Fíjense ustedes, ¿y de quién es responsabilidad eso? ¿De quién es responsabilidad que el crecimiento económico extraordinario no haya significado un cambio real, estable y de largo plazo en la vida de las personas y no de los políticos? Y fíjense ustedes, insisto en esto, el fujimorismo o el pretendido fujimorismo, lo que reclaman la herencia de Alberto Fujimori, encabezado por Keiko Fujimori, finalmente son parte de lo mismo, insisto, de lo que hace 34 años provocó el fenómeno y el tsunami de Alberto Fujimori. La rebelión contra los políticos ineptos, corruptos, ineficaces, de espaldas al país. Fíjense ustedes. Yo creo que lo que va a ocurrir, y no hay que ser brujo para ellos, es que el país ya no quiere mirar hacia atrás. Los peruanos ya no queremos seguir viviendo, revolcándonos en el fango de los odios que se han acumulado durante 3 décadas. No, ya eso tuvimos suficiente. Lo que queremos es mirar el futuro con optimismo. Y tenemos la posibilidad, no solo la esperanza, la ilusión de que se puede mirar el futuro con optimismo. Tenemos un futuro extraordinario, tenemos una oportunidad de oro para transformar la vida de todos los peruanos y no solo de algunos. La de todos, la de dar educación, salud, infraestructura, acceso al crédito, es decir, la vida de la inmensa mayoría de peruanos puede cambiar de una manera dramática si hacemos las cosas correctamente. Pero si vamos a estar pensando en que tenemos que, ¿a qué pasado queremos regresar? ¿Al de Keiko que quiere llevarnos a lo que su papi hizo hace 30 años? ¿O a lo que pretende llevarnos a Antauro Humala, a lo que el general Velasco hizo hace 50? Es decir, ¿de eso se trata? De que estemos pensando a qué parte del pasado que ya demostró exitosa, a dónde nos lleva, o nos ponemos a pensar en el futuro, recogiendo del pasado lo que valga la pena recoger, pero mirando sobre todo un mundo distinto. Y con esto quiero terminar. Miguel Vega Alvear estuvo sentado en esta mesa. ¿Y por qué es importante este hombre? Porque fue parte clave del equipo que desarrolló el proyecto económico y social del Movimiento Libertad, del que se apropió mal Alberto Fujimori años después. Y él mismo ha dicho, el mundo hace 34, 35 años no es el mismo. Nuestro principal socio comercial ya no es Estados Unidos, es la China. El mercado mundial ya no se realiza en el Atlántico, se realiza en el Pacífico. El 70% de la economía mundial se mueve ahí. El mundo cambió. Y hay gente que pretende que sigamos viviendo con los parámetros, las ilusiones, las pasiones y que repitamos incluso los errores de décadas atrás. No. Yo creo que nuestra obligación, insisto, es rescatar todo lo rescatable del pasado, pero sobre todo pensar en los enormes retos y posibilidades que tenemos hacia el futuro. Y eso va a cambiar las cosas, porque eso nos va a permitir descubrir finalmente que hay muchísimos asuntos en los que la inmensa mayoría de peruanos podemos estar de acuerdo y podemos empujar juntos en la misma dirección. Y eso va a sorprender, pero eso es lo que no quieren los que viven del fraccionamiento, de la división y de la polarización. En fin, ese es el reto. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar